Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera destruir tanto. Y aún así, ahí estaba yo, creyendo que caminaba firme, seguro, casi intocable, sin darme cuenta de que llevaba cargando un pecado tan silencioso, tan común, tan aceptado, que incluso las personas más santas lo cometen sin notarlo. Todo comenzó una mañana que parecía normal. Yo estaba orando, hablando con Dios como siempre, cuando una frase me atravesó la mente de una manera tan directa que supe que no venía de mí. Te estás engañando, y ni siquiera lo ves. Sentí un frío en la espalda. Mi primera reacción fue defenderme en silencio. Engañándome, yo, si hago lo correcto, si busco tu presencia, ¿qué podría estar haciendo mal? Pero la voz no respondió, y eso lo hizo peor. Pasé todo el día inquieto, como si hubiera una sombra siguiéndome a cada paso. No era culpa, no era condenación, era revelación. Algo quería salir a la luz. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos comenzaron a desfilar frente a mí como escenas que alguien más manejaba. Pequeños comentarios que había hecho, decisiones que tomé sin consultar a nadie, actitudes que disfrazaba de prudencia, palabras que justificaba con soy humano. Y entonces lo entendí. Mi pecado no era grande, era sutil. No era escandaloso, era interno. No destruía cuerpos, destruía el corazón. Era el pecado que se esconde detrás del orgullo espiritual. El que te hace creer que estás bien, aunque por dentro te estés enfriando. El que hace que compares tu vida con la de otros para sentirte mejor. El que te hace pensar que ya sabes lo suficiente. El que te convence de que no te hace falta cambiar nada. Ese pecado, el autoengaño. Me quedé paralizado, porque no era un error accidental, ni una tentación externa. Era algo que yo mismo permitía todos los días, sin admitirlo. Sentí una mezcla de vergüenza, tristeza y una extraña sensación de alivio. Porque cuando Dios te muestra algo así, no es para humillarte, es para despertarte. Y mientras respiraba profundamente, entendí que lo que estaba descubriendo era apenas el inicio. El pecado invisible era solo la primera capa. Debajo de él, había algo más profundo, más peligroso. Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, algo dentro de mí se movía, como si una ventana que había mantenido cerrada durante años por fin hubiese cedido. Y cuando desperté, sentí claramente que no estaba solo en la habitación. No era miedo, era presencia. No sé cómo explicarlo. No lo vi con los ojos, pero lo sentí tan cerca como si estuviera respirando frente a mí. Y entonces, sin sonido, sin aire moviéndose, sin labios pronunciando nada, escuché esa voz de nuevo dentro de mi espíritu. El problema no es el pecado que cometes, sino el que justificas. Sentí que mi pecho se comprimía. Yo siempre pensé que mis errores más peligrosos eran los que yo podía nombrar, los obvios, los visibles. Pero esa frase me abrió la mente como un rayo. El pecado que más daña no es el que te hace caer, sino el que te convence de que no caíste. Me quedé sentado en la cama, temblando, porque de pronto entendí que había ignorado señales durante mucho tiempo. Momentos en los que mi conciencia me hablaba, pero yo respondía con un eso no es tan grave. Decisiones donde sabía que debía ser honesto, pero prefería ser políticamente correcto. Conversaciones donde disfrazaba mi falta de amor con sinceridad. Justificaciones, pequeñas excusas, puertas abiertas que yo mismo me negaba a ver. Y la voz continuó. Tú te has convencido de que eres fuerte, pero no te diste cuenta de cuando dejaste de depender de mí. Ese fue el golpe más duro, porque era verdad. Mi fe seguía, sí, pero se había vuelto automática, repetitiva, superficial. Había dejado de ser una relación viva, para convertirse en un sistema de hábitos. Había dejado de buscar corrección, dejar de pedir dirección, dejar de admitir debilidad. Me dolió, pero también me liberó reconocerlo. Porque la verdad más peligrosa sobre el autoengaño es esta. Mientras lo abrazas, crees que eres sincero, pero cuando Dios te lo revela, descubres que estabas ciego. En ese momento supe que debía enfrentar algo más profundo, el origen de ese pecado, el punto exacto donde nace el engaño del corazón. Aquel día, después de escuchar esa voz que me sacudió por dentro, intenté seguir con mi rutina, pero no pude. Todo lo que hacía, cada pensamiento, cada gesto, parecía tener una sombra detrás. Una sombra que no venía de afuera, sino de mí mismo. Me pregunté, ¿en qué momento empezó todo? ¿En qué instante el autoengaño entró en mi vida sin que yo lo notara? Y mientras avanzaba el día, la respuesta se dibujaba sola, como si hubiera estado esperando desde hacía años a que yo por fin la mirara de frente. El autoengaño no entra con ruido, no golpea la puerta, no llega con tentaciones escandalosas. Entra como una semilla, pequeña, silenciosa, pero capaz de levantar montañas dentro del alma. Recordé una conversación aparentemente insignificante que tuve hace tiempo. Algo simple. Una persona me corrigió con amor. Me señaló una actitud que no estaba bien. Nada grave, nada dramático, pero yo no lo recibí. Sonreí por fuera y me justifiqué por dentro. Él no entiende el contexto. Yo no soy así. Solo fue una excepción. Otros hacen cosas peores. Y ese fue el primer ladrillo. La primera piedra del muro invisible que después se volvió más alto que yo mismo. Luego vino otro momento, un error que cometí, pero en vez de asumirlo, busqué culpas alrededor.
Y el muro creció. Después, un consejo que ignoré porque creí saber más. Otro ladrillo. Y finalmente, la frase más peligrosa que un corazón puede pronunciar en secreto. A mí eso no me va a pasar. Ahí comenzó todo. Porque el autoengaño no se alimenta de actos terribles. Se alimenta de orgullo encubierto. De pequeñas certezas falsas que repetimos para sentirnos bien. De esa voz interna que dice, yo controlo, cuando en realidad estás cayendo sin darte cuenta. Mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo que me estremeció. No existe persona tan espiritual, tan madura, ni tan santa, que no pueda caer en el pecado de justificarse. Nadie está libre, ni el más fuerte, ni el más experimentado, ni siquiera que ora todos los días. Porque el autoengaño no ataca la conducta, ataca la percepción, te roba la capacidad de verte como realmente eres. Y cuando ya no puedes verte con claridad, el enemigo ya no necesita tentarte. Tú mismo te empujas. Ese día entendí que para vencer este pecado silencioso, tenía que enfrentar mi corazón sin filtros. Cuando dije que estaba listo para enfrentar mi corazón sin filtros, mentí. No lo estaba. Nadie lo está. Porque una cosa es aceptar tus errores, y otra muy diferente es descubrir que tu peor enemigo nunca estuvo afuera, sino adentro. Ese día, mientras intentaba entender cómo había dejado que el autoengaño creciera tanto en mí, me enfrenté a una verdad que me golpeó como un ladrillo en el pecho. No fallamos porque no sabemos la verdad. Fallamos porque la verdad no nos conviene. Y ahí está el origen del pecado silencioso. No es ignorancia, es preferencia. Preferimos creer lo que nos acomoda, lo que nos justifica, lo que nos permite seguir como estamos sin hacer cambios dolorosos. Recordé una situación de mi pasado. Una persona que yo juzgué con dureza, convencido de que actuaba mal. Yo pensaba que lo hacía porque tenía un discernimiento especial, pero la verdad es que no quería admitir mis propias fallas reflejadas en ella. Era más fácil señalar que corregirme, más fácil hablar que escuchar, más fácil defender mi reputación que aceptar que yo también necesitaba cambiar. Y ahí lo entendí. El autoengaño siempre ofrece atajos. Atajos emocionales, morales y espirituales. Te dice, no te expongas, no te humilles, no cambies ahora, no es tan grave. Después arreglas eso. Y cuando por fin te despiertas, ya estás lejos del lugar donde empezaste. Lo más duro fue comprender que el autoengaño no siempre te hace caer hacia abajo. A veces te hace subir, pero hacia un pedestal que tú mismo construiste. Un pedestal hecho de excusas, de orgullo, de yo no soy como los demás. Y desde ahí, la caída es más dolorosa, porque la verdad más incómoda, esa que nadie quiere escuchar, es que incluso las personas más santas se justifican, incluso las más humildes esconden orgullo, incluso las más espirituales pueden mentirse a sí mismas. Nadie está exento, nadie. Y descubrir eso me abrió una herida, pero también un camino. Porque ese día entendí que el verdadero enemigo no es el error, es la incapacidad de admitirlo. Lo que vino después fue aún más fuerte. Descubrí cómo este pecado silencioso afecta nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro destino. Y esa revelación, cuando entendí que el verdadero enemigo era mi incapacidad de admitir mis propias fallas, pensé que ese era el final del proceso, pero no, era apenas el inicio. Porque aceptar la verdad sobre ti mismo duele, pero enfrentarte a las consecuencias de haber vivido engañado, eso quema. Ese día descubrí algo que nunca voy a olvidar. El autoengaño no solo afecta tu interior, afecta todo lo que amas, afecta tus decisiones, afecta tus relaciones, afecta cómo tratas a los demás, afecta la forma en que ves la vida, afecta incluso lo que crees que Dios piensa de ti. Y lo peor de todo, te hace creer que estás bien cuando en realidad te estás hundiendo. Recordé conversaciones donde no escuché de verdad. Recordé gente que lastimé sin querer, pero a la que tampoco quise pedirle perdón. Recordé oportunidades que dejé pasar solo por mantener mi orgullo intacto. Recordé momentos donde preferí parecer correcto, en vez de ser honesto. Y por primera vez en mucho tiempo, me vi sin filtros. No la versión que muestro, no la que otros creen, la real, la que solo aparece cuando apagas la luz y te quedas contigo mismo. Y aunque dolió, también entendí algo liberador. El autoengaño pierde poder el día que decides mirarte sin anestesia. Ese día, en esa vulnerabilidad, sentí algo parecido a una segunda oportunidad. Como si una voz interna me dijera, ahora que ya viste la verdad, decide qué vas a hacer con ella. Porque ese es el verdadero punto final de esta historia. No basta con descubrir el pecado silencioso, hay que romperlo. Y romperlo significa decir me equivoqué sin miedo, dar un paso atrás cuando hace falta, pedir perdón sin justificarte, aceptar corrección sin sentirte menos, reconocer tus áreas oscuras sin esconderlas, tener la valentía de cambiar lo que siempre evitaste enfrentar. El autoengaño no se vence con oración solamente. Se vence con honestidad brutal. Ese día entendí que incluso las personas más santas pueden caer en este pecado porque es el más cómodo, el más sutil, el que se camufla con buenas intenciones. Pero también entendí algo más poderoso. El día que aceptas la verdad sobre ti mismo, empieza la verdadera libertad. Y así terminó mi historia. O mejor dicho, así comenzó de verdad mi vida.